lo había leído porque estaba en lectura obligatoria y bueno, Sí, la verdad sí. que lo leí varias veces y aún así no lo entendía bien. Pero si de La repente, transferencia de cuotas, no la cesión de cuotas. claro, habla, digamos, de que, bueno, de que el capital se divide en cuotas y que los socios limitan su responsabilidad a la integración de las cuotas que adquieran. Sí, Y después de eso, más abajo, habla de la transferencia de cuotas y de la cesión de cuotas. sí. Eso, o sea, a lo que yo voy es cuando yo ingreso, si formo parte de una sociedad de responsabilidad limitada, ingreso con cierta cantidad de cuotas o no. Claro, pero no significa que yo pueda adquirir más cuotas, que me las transfiera otro de los socios, entonces yo pueda tener más y que yo también las pueda ceder después a otras personas. A eso se refiere. Claro. ¿Mm? O sea, que ese es el concepto así como por arriba de lo que deberíamos saber, digamos, de cómo ingresamos y cómo, si podemos transferir y Sí, ceder. esto se agrega acá como para que ustedes sepan que hay posibilidad de que no porque yo haya constituido desde un comienzo una sociedad de responsabilidad limitada, que haya aportado con mis cuotas, no significa que siempre voy a estar y que van a ser los mismos socios. O sea, hay posibilidad de que haya movilidad de socios. ¿Por qué? Porque los socios originarios hayan transferido sus cuotas o las bien las hayan cedido. Ese es el concepto que ustedes tienen que tener, que hay posibilidad de eso, que esa transferencia es libre, no hay ninguna restricción. Bien. ¿Sí? ¿Me entiendes, Laura? Sí, sí, sí lo entiendo. Ya voy a buscar otra duda de alguna otra unidad Sí, y le voy sí, por favor, para eso estamos. Todas las dudas, chicos, que tengan de los distintos temas, por favor las ponen, ¿sí? Para eso estamos hoy acá. Cristian, ¿tenés una manito levantada? ¿Querés decir algo o solamente tocaste ahí para levantar la mano? Listo. Les voy a agradecer, y el profesor también, que todas las preguntas las hagan con los micrófonos abiertos. Así todos escuchamos y es más dinámica esta clase de consulta. Profe, yo tengo una Sí, consulta. sí, sí, Cosmo. No entendí bien, en el último evaluativo había como un ejercicio que había que indicar los elementos de los delitos. Y no me quedó muy claro cuándo es un delito por la alevosía y cuándo es por culpabilidad. Como que me mezclé ahí, no entiendo bien cuándo es por alevosía. Alevosía es un concepto muy del derecho penal y se Ujú. refiere al ensañamiento que hubo, ¿no? O que está pensado, está consentido, evaluada todas las consecuencias y las peores consecuencias de ese caso. Y lo mismo dice, lo hizo con alevosía, lo hizo queriendo aún más de provocar un mayor daño
que lo que podría haber realizado de otra forma. Cuando hay alevosía es como que se causa mayor daño, o hay otras causales ahí que hacen suponer que hay como una mayor intención de causar daño. No sé si me lo puedo explicar, es lo más sencillo que creo que te lo puedo explicar. Sí, y por culpabilidad. Y por culpabilidad, bueno, también dentro del derecho penal se distingue una acción culposa de una acción dolosa. ¿Cuándo es culposa? Cuando hay negligencia, o sea, se ocasiona un daño de las dos formas. En un delito siempre se ocasiona un daño, ¿sí? Pero cuando hay culpa, ese daño ha sido ocasionado sin querer, o sea, con negligencia, claro. ¿sí? En cambio, la dolosa hubo la intención de provocar ese daño. Generalmente los delitos dolosos tienen una pena muy superior a un delito culposo. En ambos casos habrá pena porque se ocasiona un daño, ¿sí? O una lesión a una persona o a los bienes de alguien, pero la pena es diferente donde hubo intención de hacer ese daño, va a ser mayor que en un caso donde no hubo esa intención. ¿Sí, Jazmín? Sí, sí, ya entendí. Gracias. No sé si querés agregar algo más, Ricardo. Con respecto a la pregunta de Jazmín, no, creo que sí, creo que lo han redondeado bien al concepto de culpa. Por ahí capaz que con un ejemplo, si voy manejando el auto y me distraigo, digamos, mirando el mensaje que me acaba de llegar por WhatsApp y se pone en rojo y yo sigo la marcha y atropello a alguien que está cruzando en la senda peatonal, evidentemente he producido un daño a esa persona que le ha atropellado, pero no era mi intención lastimarla, simplemente me he distraído con el teléfono. Entonces ahí sí estamos en presencia de una culpa, pero no del dolo. No quería lastimarla. Pero aún así lo he hecho y lo he hecho por negligencia. Porque no puedo estar manejando y mirando el teléfono a la vez porque está prohibido. No sé si eso ayuda un poco, quizás el ejemplo era un poco para redondear lo que ya habías explicado, Edith, no sé. ¿Jazmín? Sí, sí, sí entendí. Sí, lo que acá en el evaluativo decía, conducta ilícita realizada a sabiendas o con intención. Y yo estaba entre alevosía o entre premeditado, pero me dice que es culpabilidad. Entonces ahí ya me confundí. Es una acción dolosa. Si lo haces con intención, es doloso. Ok. Cuando hay Claro, yo intención... pensé que era como que premeditado o algo así, como planeado. No, la intención es, bueno, de alguna manera si tengo intención, podría haber sido premeditado o no. Podría ser que en ese momento se cruza, supongamos, alguien a quien yo le tengo, digamos, es el contador que me denunció en la DGI, perdí mi empresa. Entonces está cruzando la calle y en ese momento lo veo y se me ocurre atropellarlo. Hay intención, hay dolo. Premeditación es cuando yo lo vengo siguiendo todos los días y elijo el momento adecuado, lo planificado y lo he ejecutado, digamos, ya no con la emoción quizás de un momento, de un instante, sino que ya viene largamente acariciada la idea de lastimar a la otra persona, ¿no? Claro. Ok, listo. Ya está. Gracias. Sí, Laura, por favor. Sí, yo tengo otra pregunta que capaz que sí lo dijeron en clase, pero, por ejemplo, acá, cuando hablamos de delito informático, bueno, en las primeras partes, bueno, hablaban del cuasi delito y de que si se encontraba tipificado por la ley penal.
Y después más abajo habla de los delitos informáticos y según cómo lo podés clasificar. Y me dice como instrumento o medio y el otro como fin o objetivo. Resulta que en el trabajo práctico, que era el número 14, me pedían analizar los siguientes artículos periodísticos y determinar si en cada caso, si se comete el delito y si es que se comete, tipificarlo, ¿verdad? Si se trata de un delito informático. El punto 1 era el único que he dudado, los otros los hice sin dudar, pero el punto 1 me decía, robaron un cargamento de 110 computadoras portátiles Apple. Entonces, yo a ese punto dije, sí, es un delito, pero sería como fin u objetivo, o sea, sería un delito informático y si está bien como lo tipifiqué yo. No, no es un delito informático, Laura. Porque la computadora en ese instante, cuando la estamos sustrayendo, no es, digamos, un medio para cometer el delito, y no es la computadora el destinatario del delito, sino sería quizás el elemento que compone el delito. O sea, estoy robando la computadora, ni la estoy saboteando, ni la estoy usando para hacer otra cosa como una estafa o pornografía o lo que fuese. No es ni medio ni fin en sí mismo, lo informático. La pregunta que vos te tenés que hacer siempre que tengas duda es, ¿en qué elemento de este delito entra la informática? Bien. Si la máquina está apagada, de informática no tenemos nada. Sí, es un elemento que se usa para la informática, pero en ese momento no está funcionando como computadora. Es simplemente un bien. Claro. Lo mismo Bien. pasaría si yo en un momento de enojo, en una pelea en la oficina, agarro la notebook y se la reviento en la cabeza a alguien y lo termino lastimando, matando. Y sí, no por eso sería un delito informático, porque lo he matado con la computadora, porque lo podría haber hecho lo mismo con un ladrillo, con un caño, con una silla, con algún otro elemento contundente. O sea, la informática ahí en la muerte de la persona no ha tenido ningún rol. ¿Sí? Claro. La máquina que ha sido un elemento contundente, nada más. Pero no, si estaba apagado o estaba prendida, es exactamente igual el golpe que le iba a dar. No mejoraba ni empeoraba nada la situación. No sé si te ayuda el ejemplo, ¿no? Sí, o sea, sí me ayuda y entiendo más o menos lo que es el delito informático, pero cuando justo estaba leyendo, me decía como fin u objetivo, y uno de los ejemplos era un atentado físico contra la computadora, sus accesorios o sus medios de comunicación. Ese era uno de los puntos que había en el PDF, y yo pensé, o sea, si me robo una computadora o si la destruyo, sería un atentado físico contra ella. Eso era A ver, es muy buena la situación que estás poniendo, pero quizá te está faltando darle un poco de contexto para que se entienda. Si yo tengo un servidor que está dando servicio de internet y en ese momento entro y me lo robo, quizás sí estoy interfiriendo, digamos, en las comunicaciones y estaría saboteando todo, digamos, la red sobre la cual descansaba sobre ese servidor. Ahora, aquí están robando unas máquinas que están apagadas, un cargamento de máquinas nuevas que vienen. O sea que la informática ahí, al menos en el momento del robo, no existe ningún vínculo con la informática en el robo. Bien. Si yo estuviera robando la máquina que justo está prestando servicio en ese momento, o estuviera, digamos, martillándolo al disco rígido en ese momento y deja de funcionar la máquina, sí estaríamos en presencia de un sabotaje, digamos, un delito, digamos, que podría tener contenido, digamos, informático, ya sea que lo haga por un medio virtual o no. Pero en este caso, las máquinas están apagadas, o sea que en ese punto la informática es simplemente un elemento para el cual podrían servir esos bienes que yo estoy robando. Pero en ese momento de informática no hay nada, no hay ningún, ni es un fin ni es un medio informático.
ten en cuenta eso, ¿no? Más Bien. allá que en algún momento pueden llegar a hacerlo, pero en este momento no. Bien. Entonces, ¿puedo hacer otra pregunta más? Porque la verdad que Por hice el supuesto, TP. todas las que necesito, para eso estamos acá. Por ejemplo, Sí. en el punto 2, que era una banda de delincuentes que había robado más de 45 millones de dólares a través de cajeros automáticos. En ese caso, sí aplicaría como fin u objetivo, ¿verdad? Bueno, es un caso complejo ese, porque ahí confluyen muchos delitos. Algunos son informáticos y otros no. ¿Sí? Claro, sí, Sí, yo estoy, digamos, robándole físicamente la tarjeta a alguien para después clonarla. Ese no es un delito informático, es un robo de tarjeta, como puede ser el robo de la billetera, en la cual encontramos tarjeta, encontramos dinero y podemos encontrar quizás una boleta de la luz o lo que fuese. sí, Es un robo liso y llano. Entonces, el robo informático es cuando, volvemos de nuevo, interviene algún elemento como fin o como medio. Al momento de clonar las tarjetas, sí, ya estoy usando la informática como medio para clonarla. Y ahí sí tengo un delito informático. Cuando yo entro al servidor y aumento el límite de extracción, ahí también tengo otro delito informático. ¿Sí? Entonces, ese ejemplo estaba compuesto de delitos comunes sí, y de delitos informáticos. Era una mezcla porque eran una sucesión de delitos para llegar a los 45 millones de dólares que habían obtenido, ¿no? sí. Entonces, o sea, esa parte de la clonación sería un delito informático como instrumento o medio. Exacto. Bien, Y bueno, y cada uno de los pasos que ellos han hecho los tenés que ir analizando bajo esa óptica. ¿Interviene o no interviene en informática? ¿Es un fin en sí mismo como destino, digamos, alterar una base de datos, duplicar una información, hacer su implantación de identidad? Todos los elementos, no recuerdo bien el ejemplo, pero había muchos delitos que se concatenan para llegar al fin último, ¿no? Y algunos claro, eran, la mayoría eran informáticos, pero había otros que no. claro, sí. Bien, ahora sí lo entiendo. Bueno, eso solamente, profe, gracias. No, por favor. Cualquier cosa, no tengas miedo en preguntar, por más que lo hayamos dicho 50 veces en clase, si no te ha quedado claro, pregunten. De esto para vos y para todos, ¿no? Por supuesto. Bueno, ahí creo que Benjamín Matienzo tiene dudas. Ahí, Bien, adelante. Perdón, yo, profe, siguiendo en la misma línea esto del delito informático, justo el ejemplo ese que daba Laura, de que iba un camión cargado de computadoras, yo me imagino, por ejemplo, estoy mudando de edificio mi empresa y pongo en el camión los servidores, mi estación de trabajo y todo. Si alguien asalta ese camión y se lleva mis computadoras, mis servidores, mis discos rígidos y todo, ¿estoy en presencia de un delito informático o no? O sea, ahí tendría que evaluar para qué lo han robado, si es para No, venderlo, para no, sacarme la información, no, es un robo liso y llano. aunque yo tenga la información de mi empresa y mis backups y todo ahí en lo que me han robado. No, después lo que vayan a hacer con esa información sí se va a convertir quizás, la extracción de esa información sí podría llegarse a configurar como un delito informático, digamos, cuando yo conecto ese disco a otra PC, digamos, a través de un puerto USB o de lo que fuese, y extraigo la información, ahí sí estaría, digamos, usando la informática como un medio para extraer, digamos, la información del disco. Pero ese ya sería un segundo delito. El primer delito es un robo. La podría, digamos, formatear al disco sin robar nada y venderlo a la máquina con el disco vacío, o sacarle ese disco y tirarlo a la basura, y hasta ahí no habría nada de delito informático. No sé si, ¿sí? Ahora, Sí. si yo extraigo la información al momento de extraer esos datos con un fin, digamos, de usarlos y demás, bueno, ahí sí ya estaría cometiendo un delito. Siempre y cuando esos datos sean, digamos, datos que tengan algún valor comercial, secreto comercial, o sean datos sensibles o datos personales.
Si son, qué sé yo, software de jueguitos y demás, no estaríamos configurando quizás, o cosas que se puedan haber conseguido libremente en un lugar, quedaría nada más que el tema del robo, el robo liso y llano, ¿sí? La información que vos tengas adentro, si se la extrae con algún otro fin, sí, ahí estamos en presencia del delito informático. Pero al momento de extraer la información, no de robar la máquina. Bien, Capaz que la perfecto. robo y la vendo, y hasta ahí no he cometido ningún delito informático. He cometido un delito de robo y venta de un elemento robado, 2 delitos, ¿bien? Pero hasta ahí de informático nada. Claro. Perfecto. Bueno, muchas gracias, profe. Ahora Benjamín, hacé la pregunta que quería. 2 preguntas tiene Benjamín. Ya tengo 3. Eso. Bien ahí, bien ahí. Primero, en el TP9 creo que era el de las sociedades comerciales. Sí. No me acuerdo textualmente el enunciado, pero era, o sea, preguntaba qué tipo de sociedad nos convenía si somos, bueno, 5 compañeros, digamos. Y la verdad no me acuerdo, pero en ese momento con mis compañeros habíamos estado discutiendo y creo que habíamos terminado eligiendo la, ay, están acá mis compañeros en el grupo, me mandó a preguntar a mí para no quieren pasar vergüenza. Pero comandativa simple. Ahí está, gracias, Comandita, Tino. comandita simple. Perdón. Quería saber, digamos, o sea, cuál es la respuesta correcta, digamos, porque la verdad que hemos estado dudando y hemos estado casi media hora discutiendo sobre eso, si nos podía decir qué era lo que convenía. Y lo que le convenía era a ustedes y desde el ángulo donde ustedes lo analizaban, era para eso el práctico, para que ustedes se pongan en esa situación, que próximamente ya van a estar, y vayan analizando uno por uno los tipos societarios, viendo sus pros, sus contras, y después de ese análisis ustedes van a poder decir, esta sociedad es la que nos conviene hoy, ahora. ¿Sí? No es que hay una respuesta concreta. Si ustedes han analizado de que la sociedad de comandita simple, porque los requisitos que les daba les era para ustedes más valiosos, más que les sirven más en el hoy, está bien, es la respuesta que ustedes, mientras ustedes la fundamenten por qué, está bien la respuesta, no es que hay una respuesta única. Hay algunos que han elegido otras sociedades y lo han fundamentado. ¿Mm? Nosotros más que nada habíamos visto, digamos, o sea, el cuál elegir por el costo, digamos, que salía bueno, el agarrar y ponerla, no sé cómo expresarlo. Y lo otro que habíamos visto era el tema de la responsabilidad de cada uno. Bien. O sea, como que ninguno quería quedar muy involucrado, o sea, sus posesiones personales, digamos. Eso había sido lo que nosotros habíamos visto en la Comandita simple. comandita simple. Estoy Pero en el fíjate horno. que en la comandita simple todos son responsables solidarios. Si uno hace alguna acción por la que deban responder la sociedad, todos los socios van a responder, ¿sí? Por eso tenían que analizar todo. Pero si a pesar de eso ustedes consideraban que era la que más les convenía, bueno, Perfecto. tienen que analizar toda la situación y entender, quizás no han entendido esto de qué es un socio que tiene responsabilidad solidaria. El solidario es porque me solidarizo con el otro y lo acompaño, y así si la deuda es por 100.000, entre todos respondemos y cualquiera puede responder por los 100.000. Bueno, de hecho nosotros hemos descartado una de las sociedades que se respondía según la cantidad de capital que ponía cada uno. O sea, y habíamos descartado esa porque decíamos, bueno, o sea, por ejemplo, no sé, si Gianluca aportaba más, o sea, después él iba a tener más problemas que el resto, entonces, justamente por el tema de cómo había que
responder. No, pero Claro, creo que el enfoque no les ha quedado claro el sentido. Si Gianluca, digamos, aportaba más, también en las ganancias también iba a recibir más. O sea que de alguna manera eso es una cosa que se compensa. Lo importante el análisis es, en un caso eventual de una deuda tremenda, porque ha sucedido un hecho tremendo y han muerto 3 empleados y hay que responder por un capital enorme. Una cosa es responder por lo que yo he aportado, ¿sí? Y ahí termina mi responsabilidad. Y otra cosa que arrastre, como dice Edith, todo mi patrimonio, pues yo soy responsable, digamos, solidario, yo voy a responder por el total de la deuda. Y ahí voy a quedar, digamos, quizás, digamos, en la calle, porque, bueno, tenía que responder por el total de la deuda y el total de la deuda era mayor que todo lo que yo tenía. Distinto es decir, bueno, yo he puesto 100.000 pesos y una vez que se acaban esos 100.000 pesos, bueno, hasta ahí llegó mi responsabilidad. Eso es una protección de saber que si yo tengo varias empresas, el colapso de una no me arrastre a todas. O si yo tengo una sola, que el colapso de esa empresa no me arrastre todo mi patrimonio, pierda mi casa, mi auto, todo lo que tengo. Entonces, ese es los elementos que ustedes tienen que ver. El costo para generarla, el costo para mantenerla, serían los criterios que ya deberían haber tenido en cuenta. La responsabilidad, eso para mí es troncal, porque si yo soy responsable solidario por el total de lo que genere la deuda que asuma la empresa, y el patrimonio mío se va a ir, digamos, tranquilamente por ahí. El patrimonio mío, el de todos los demás. Porque si el de todos los demás se consideran o resultan ser insolventes, yo soy el único solvente, y como es solidario, los acreedores van a venir por mí. Y a mí me van a cobrar el total de la deuda. No importa si los otros también eran socios. Si no tienen dinero, van a buscar el que tenga. Así de simple. Entonces, ese es los elementos con los cuales ustedes tendrían que haber jugado y razonado, ¿no? Más allá que, por alguna razón, capaz que les convenga más por otras bondades que tenga ese tipo de sociedad, esa. perfecto. Bueno, ya lo vamos a ver de vuelta con los chicos. Después, profe, en el TP15, la pregunta B que decía qué consecuencias económicas y o morales, perdón, puede traer aparejada la vulneración en transferencia de la base de datos. En ninguno de los dos casos hemos sabido bien qué responder. Lo que nosotros, o sea, nosotros hemos pensado, no hemos terminado optando por esa respuesta, pero hemos pensado que, por ejemplo, en el caso del ANSES, que son datos, o sea, no sé, la dirección, número de teléfono, eh, pensamos que, por ejemplo, en ese caso podrían ser más consecuencias morales, por así decirlo, porque sí. No te equivoques, el ANSES tiene datos médicos también. ¿Sí? Claro, pero, o sea, lo que pensamos que no había algo que te pueda agarrar, no sé, como que te puedan sacar plata por ese lado. No, pero si se ventila, por ejemplo, que vos tenés algún tipo de enfermedad, seguramente en uno de los ejercicios, no me acuerdo si era en ese o en el otro, se lo vende a una empresa que se dedicaba a hacer informes para entidades crediticias. Entonces, el informe Sí, era, en este punto. esta persona tiene una enfermedad y la posibilidad de que llegue a pagar el crédito por ahí son menores que una persona sana, y te aconsejo que no le des el crédito. Entonces, a esa persona que se le ventilaron los datos no va a tener crédito. Quizás si pide ese informe otra empresa, tampoco le van a dar trabajo en ninguna parte. Si llega, digamos, a ser público su enfermedad, capaz que tiene algún, como ha sido en el principio quizás del SIDA, tenía, digamos, una repulsa social, digamos, muy grande, porque con la ignorancia, digamos, que había en general en la sociedad, se pensaba que era casi como la lepra, que solo estar al lado de una persona uno se contagiaba.
Entonces nadie quería ni siquiera acercarse a una persona con ese tipo de enfermedad. Entonces, socialmente, económicamente y demás, podía traer consecuencias muy severas. Profe, y después, entonces esta podría ser tanto moral como económicos. En el ¿Y segundo caso, nosotros pensamos más bien que eran económicos, nada más. cuál es el segundo caso? Refrescámelo porque de memoria sí no los tengo a todos en la... Eh, la empresa del Veras tiene que pagar una multa millonaria. ¿Por? Eh, Léemelo entero, pues no me lo acuerdo. Ah, ¿lo entero? Sí, Sí, más o menos. Sí. eh, perdón. Luego de sufrir una de las más polémicas fugas de datos, la empresa Equifax deberá pagar la suma de 650 millones en concepto de reparación. Equifax es una agencia de informes de crédito al consumidor que contiene información sobre más de 800 millones de consumidores individuales y más de 88 millones de empresas en todo el mundo. La compañía maneja datos sensibles que van desde nombres, propiedades, números de seguridad social e ingresos, datos bancarios, historial crediticio, entre otros. En la Argentina, la compañía... Hasta ahí nomás ya. Imagínate vos la consecuencia económica que puede tener para muchas empresas todos esos datos sensibles, ¿sí? Y datos económicos, y datos financieros. Son realmente desastres muy grandes lo que se le puede llegar a producir a una empresa, económicamente hablando, ¿no? Sí, sí. Si se ventilan, digamos, esos datos que lo han tratado de mantener, digamos, resguardados bajo secreto comercial y bajo todo, bajo 5 llaves, que alguien, por un error, lo haga del Estado público. Son consecuencias graves, o sea que las reparaciones evidentemente tienen que ser grandes porque el daño que se comete es grande. Perfecto. Pero entonces en ese caso no hay consecuencias morales, solamente económicas. Todo depende de qué datos hayan tenido, porque si vos ventilás, digamos, por ahí quizás datos que tengan que ver con lo económico, pero que puedan impactar, digamos, moralmente sobre alguien, ¿sí? Como por ejemplo, un dato económico. Voy a poner una anécdota una vez que me causó mucha gracia. Pasaba frente a un almacén acá en Tucumán, era un pequeño negocio, y tenía pintada la pared, digamos, exterior con pintura negra de pizarrón, ¿sí? Y tenía puesto un letrero ahí que decía lista de tramposas y estaban todas las clientas que no le habían pagado, digamos, el fiado al almacenero, ¿sí? Si bien miramos que eso es una información económica, evidentemente también tenía un impacto en lo moral, digamos, en el barrio para esa gente, ¿sí? Si hacemos esa traslación, digamos, hacia otros ámbitos, muchas veces lo económico también impacta en lo moral porque está hablando quizás de una persona, no sé si llamarle tramposa, pero de un comportamiento financiero medio poco claro, medio turbio, ¿sí? Entonces, todo ese tipo de información también impacta dentro de quizás el buen nombre de una persona cuando se ventilan por ahí cuestiones que quizás no tengan que ver necesariamente con el elemento, digamos, personal, pero sí lo económico también es una característica de la persona, cómo nos comportamos, nos podemos comportar económicamente de manera correcta o no. Y eso también impacta, digamos, la imagen y en lo moral de las personas, ¿sí? Perfecto. Profe, y después en el TP14, en el primer caso, quería saber, nosotros TP14, ubícame un poquito siempre, porque si no... robaron un cargamento de 110 computadoras portátiles de Apple. Ahora ya.
nosotros hemos concluido que no es un delito informático y que es, o sea, que la tipificación sería robo agravado y asociación ilícita. ¿Está bien eso? Sí, sí, la idea más que nada era el distingo entre un robo normal y un delito normal y un delito informático, ¿sí? Perfecto. Hasta ahí, digamos, iba. Y de los delitos informáticos sí se le pedía por ahí una tipificación dentro de los delitos informáticos que habíamos visto. Que podría haber sido Listo. fraude, podría haber sido intromisión en las comunicaciones, ese tipo de encasillamiento, pero dentro del delito informático, porque lo otro no lo hemos visto como para pedirle un encasillamiento dentro de las ramas del delito común, ¿no? No hacen un poco al alcance de este curso ni a lo que ustedes van a hacer quizás en su vida profesional, ¿no? Perfecto. Muchas gracias, profe. ¿Le puedo preguntar algo que no tiene que ver con esto? Yo le mandé un mail por el parcial. No sé si lo vio o no. El mail por el parcial. Todos los que me han dado mail, le hemos dado un día viernes, le hemos dado un horario y le hemos mostrado el parcial a todos los que han pedido. Claro, pasa que yo le mandé un mail, digamos, antes del viernes y después hablando con mis amigos me entero que todos lo habían contestado y a mí no. Y cuando entro a ver de vuelta el mail, había puesto mal su correo. Entonces le había reenviado el mail, pero eso ha sido, creo que el viernes a la noche o No, el sábado. no he recibido ninguno de los dos, o por lo menos no lo he visto ninguno de los dos. Estoy seguro que al primero no me ha llegado, porque todos esos días lo he estado revisando casualmente, pensando que podía haber alguien más que necesite verlo. No lo he recibido. Lamentablemente no lo he recibido, porque no nos hubiera costado nada recibirte a vos también el viernes y hemos tenido tiempo de sobra como para, para ver todo lo que necesitaban, ¿no? De todas ¿Y formas, tengo posibilidad de verlo después, profe? después de que pase el segundo parcial, te lo puedo mostrar cuando vos quieras. ¿Sí? Ahora, Después digamos, claro, ahora estamos medio complicados, te explico, porque están las consultas de esta materia, tengo las consultas de las otras materias, estamos medio entreverados, hay que armarlo a los parciales, todo. Esta semana va a ser compleja, pero después del segundo parcial, el tiempo que no hay quieras, problema. te lo muestro, no. Siempre ha estado la intención de mostrarle el parcial a quien lo quiera ver y de explicarle los errores. No, en eso no hay problema. Lamentablemente, bueno, el error ese que mandaste con mala dirección, porque si no, ya lo hubieras visto. Y yo al otro no lo he visto, capaz que lo han mandado digamos, a la casilla de spam, ya me voy a fijar en eso. En el primero no, porque hasta la casilla de spam lo he revisado, ¿no? Antes del viernes no. Ahora, si después del viernes pudiera ser que haya ido a parar a spam, ya me voy a fijar. Y bueno, y te doy desde ya, digamos, la certeza que vos lo ves al parcial, después que tomemos el segundo, en esa semana podemos fijar un día y te lo muestro, te lo explico. Perfecto, profe. Muchas gracias. No, por favor. Profe, tengo una última pregunta. Por ejemplo, cuando estábamos viendo la parte de marcas, bueno, nos decían qué es lo que qué es lo que tenemos que tener en cuenta, o sea, los rasgos, o sea, se debería tener en cuenta los rasgos de una marca. ¿Cuáles son esos rasgos? Es que sea distintiva, especialidad, no debe inducir al error, no debe ser contrario al orden público ni a la moral, y no debe ser idéntico o similar a una marca existente hasta el punto de crear confusión. Uh-huh. Sí, resulta que nosotros estábamos haciendo el práctico y había un punto que era sobre los logotipos de la marca era que Messi quería lanzar lanzar sus productos con su marca, pero había un hombre que tenía una empresa de bicicletas que se llamaba Masi. O sea, difería en una letra.
A todo esto, o sea, lo que contestamos en el práctico era, o sea, o sea, no sé si está bien a todo esto, ¿no? Porque yo puse, o sea, pusimos lo siguiente. Los logotipos de la marca Masi y la de Messi son conceptualmente diferentes. Si bien es cierto de que los apellidos son parecidos, nosotros pensamos, bueno, Messi es una figura pública con fama, o sea, es famoso, y Masi, o sea, como que o sea, no hay una confusión, porque las dos personas representan cosas diferentes. Y esa era una de las razones por la cual decíamos de que Messi supuestamente sí iba a poder tener, bueno, sí iba a poder tener su empresa con su nombre, o sea, con Messi. A todo esto no sabemos si está bien eso que hemos puesto, digamos. Y la verdad que no. ¿Por qué? Porque el principio, las cosas que habría que tener en cuenta serían, primero, ¿qué tipo de marca es Masi y qué tipo de marca es Messi? A nivel así de las clasificaciones. ¿Quién son los que gozan de un privilegio que no tienen las otras marcas de ser, digamos, eso de primero en el tiempo, primero en el derecho y el principio de la especialidad? ¿Cuáles son las marcas que pasan por encima de eso? Em, no entiendo esa parte, digamos. Las marcas notorias, Sí, ¿sí? Las marcas notorias, que son aquellas marcas que han logrado una excepcional capacidad, digamos, de identificación y de conocimiento a nivel mundial, global. Las sí, marcas notorias, o sea que yo decía el ejemplo del logo de Ferrari o de Rolex, y todo el mundo sabía qué vendían y qué era sin que yo les explique nada. ¿Por qué? Porque son marcas que tienen ese elemento de que han logrado un grado de aceptación extraordinario a nivel global. Esas marcas notorias tienen la ventaja de que, aunque no sean primeras en el tiempo, le van a ganar a una marca común, a una sí, marca que no tenga esa capacidad extraordinaria de identificación que tienen las marcas notorias. Es el primer elemento para decir, bueno, ¿por qué Messi, que viene después, en un determinado lugar? Porque quizá la marca Messi está en todas partes y justo no la han registrado, no sé, en un determinado lugar en la Argentina. Y en Argentina ya está Masi, por ejemplo. sí, No era ese el ejemplo del práctico, pero lo pongamos así, lo hagamos más de acá. Ahora, ¿qué pasa? Si bien Masi está desde antes y tendría que ser primero en el tiempo, primero en el derecho, se enfrenta ¿a qué? A una marca notoria. Entonces lleva, digamos, va con ventaja a la marca notoria. ¿Y qué dice el espíritu de las marcas? Que las marcas tienen que tener capacidad distintiva. Y si hay un elemento que fonéticamente suena muy similar a otro, porque pensemos que las publicidades no necesariamente son siempre visuales, podrían ser solamente auditivas, y Messi y Masi pueden sonar muy parecidos dependiendo de quién lo pronuncie. sí, Entonces, ese tipo de grado, digamos, de similitud, aunque no sean idénticas, hace que se pierda el poder distintivo de la marca. Entonces, no va a poder haber dos marcas en un mismo rubro, estamos hablando, sí, en la misma porque ustedes han visto que se registraba en determinado tipo de clases en registro. Entonces, en la misma clase no podía haber dos marcas que sean similares. También podrían escribirse de manera distinta y sonar fonéticamente iguales. Pongo Kiko con K, pongo Kiko con Q, y suenan iguales, pero no son distintas porque una es con K y la otra es con Q, o la otra lleva una H intermedia. No. Ese tipo de similitudes hacen que las marcas pierdan poder distintivo. Y si están vendiendo lo mismo, porque en este caso Masi vendía también cosas de deporte, según recuerdo el ejemplo, sí, se producía, digamos, la colisión en la misma categoría o clase, ¿sí? Entonces, ese es el elemento en que
ante una choque, digamos, por las similitudes que ya dejan de tener ese grado netamente distintivo, una de las dos tiene que prevalecer. En situaciones iguales, ¿qué será? Primero en el tiempo, primero en el derecho, el principio básico, a menos que compitamos con la marca notoria, y ahí sí llevamos la de perder. No sé si, Laura, te queda más un O sea, entonces, por ejemplo, bueno, en este caso, si Messi no fuese tan notorio, no le habrían dejado que ponga esa empresa con su marca o no. O sea, su empresa en ese lugar, no. Porque vos fíjate que esto es territorial. En cada lugar donde vos vayas, a cada país, vas a tener que hacer el registro de tu marca. Sí. ¿Sí? Entonces, el registro de tu marca, no digo que sean todas las legislaciones iguales, pero en la mayoría está el tema este de primero en el tiempo, primero en el derecho, ¿sí? Sí. Entonces, si Messi estaba primero y yo era Messi desconocido, me van a decir, no, su marca no lo podemos registrar porque se parece mucho a Messi, que está en la misma categoría que usted la quiere registrar, la misma clase, ¿sí? Sí. Y a partir de ahí tendría que haber buscado otro nombre. Quizá lo hubiera puesto Leo, no sé. Claro. Pero ahora él viene y su marca es más notoria porque es más famoso y esa es la razón por la cual se puede registrar. Se puede registrar, no solo se puede registrar, sino que lo desplaza al otro. ¿Se entiende? Porque Claro. no van a poder coexistir las dos marcas con ese grado de similitud. Una tiene que prevalecer y la otra tendrá que cambiar. ¿Se entiende? Claro, porque a mí me preguntaban eso, ¿podría Messi registrar su marca legalmente? Y me dice, si es positiva su respuesta, fundamente. Y nosotros pusimos de que sí podía registrarlo por eso, digamos, porque era una persona pública que ya de por sí Messi era una marca, digamos. Bueno, no es solo porque sea una persona pública, sino que la marca Messi es una marca notoria. Y Claro. tiene, digamos, la capacidad de prevalecer, digamos, en el tiempo, ¿sí? Y también, digamos, en las especialidades. O sea que en ese aspecto, digamos, aún cuando no fuera el mismo rubro, también la marca Messi se podría llegar a imponer. Y es el caso ese que hablábamos en la clase de Mampar, Sí. que le había puesto Dior a las mamparas de baño, y si Sí. bien Dior no fabrica mampara de baño, pero hizo el amparo de su marca y se le dio lugar. ¿Y por qué? Y porque Dior es una marca notoria. Si no lo hubiera sido, la verdad que no tenía mucho de qué quejarse porque estaba primero en el tiempo y primero en el derecho, Mampar. Acá en Argentina estamos hablando, ¿sí? Pero Sí. luchaba contra una marca notoria, entonces, bueno, ahí prevalece la marca notoria, ¿no? Claro, claro. Bueno, esa era la pregunta. ¿Quedó claro, Laura? Si no, si no quedó claro, seguimos. ¿Profe? Sí, para un. Yo Sí. justo sobre ese punto nada más quería ver para, de última, quizás por ahí sirve. Nosotros ahí en ese punto particular habíamos marcado que no se podía registrar la marca. Y habíamos marcado pensando en que, bueno, habíamos buscado lo que era Messi y en internet veíamos que hacía más de 20 años estaba, digamos, trabajando con la marca. Empezó a trabajar cuando Messi todavía ni siquiera era conocido. Entonces veíamos como que no era justo que se le pueda quitar la marca a Messi, siendo la trayectoria que ya tenía. Entonces, en ese caso, habíamos sugerido de que Messi justamente pueda cambiar la marca, o sea, que ponga Lionel Messi o Leo Messi, que la diferencia aún más. Pero, o sea, lo habíamos pensado de esa manera. Claro, pero quizás lo que no has tenido en cuenta es eso, de que las marcas notorias tienen, digamos, la capacidad de pasar sobre el principio básico de todo registro, que es primero en el tiempo, primero en el derecho, ¿sí? Entonces, esa capacidad que tienen las marcas notorias hacen que, por ahí, aunque parezca injusto, prevalezcan sobre las marcas regionales, digamos, por más que hayan estado mucho tiempo antes que la notoria, ¿no? Bien, claro, porque lo que me hacía ruido es que, por ejemplo, en el primer punto, que era el punto de Ronaldinho, ahí decía que él reclamaba que le den la marca. Acá no era como que reclamaba la marca, sino como que quería una marca nueva.
No, 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 no. Ronaldinho lo que reclamaba, porque alguien había usado la marca Ronaldinho. Claro. Entonces, Por eso la reclamaba como de su propiedad. y que realmente Ronaldinho, como marca notoria, le corresponde a quien le ha dado, digamos, notoriedad a ese nombre, que es Ronaldinho Gaullo, que es Claro. jugador de fútbol que está en el Barcelona y demás, ¿sí? Entonces, alguien usó ese nombre y él quería recuperar, digamos, podría haber sido ese nombre, podría haber sido también un dominio de internet y demás, porque las marcas traccionan también a los dominios, y siempre la marca, digamos, notoria va a tener preferencia sobre la marca común. Por más que se dé el caso ese de que la marca notoria surja mucho tiempo después, o sea, ¿no podría pasar que un juez falle a favor de Messi, por ejemplo? No es mucho tiempo después o poco tiempo después. Con el solo hecho que haya sido después, porque lo que dice la ley no es mucho tiempo antes, no, dice primero en el tiempo, primero en el derecho. O sea, aunque haya sido una semana antes y yo la he registrado, ya tengo preferencia porque estoy primero en el tiempo. Ahora, cuando me enfrento a una marca notoria, ya no importa si estoy una semana antes o mucho tiempo antes. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. No sé si ha quedado, Laura, al final quedó claro todo o por ahí hay Sí, algo que sí. no, yo sí lo entendí. Así Perfecto. que esa es la única pregunta que yo tenía de esa unidad. Cristian, que había pedido algo, ¿quería hablar o no? ¿Profe? ¿Sí? Le hago una pregunta. En el práctico, en el tema de delitos informáticos, teníamos una duda con respecto a lo que son los delitos contra la privacidad. Eh, Leyendo lo que es el material de lectura, vemos que, por ejemplo, en la parte que dice violación a banco de datos, siempre hace referencia a datos personales. Entonces, teníamos la duda ahí de que si se roba alguna información o se roba algún dato de una base de datos que no sea un dato personal, no encuadraría como delito contra la privacidad. ¿Puede ser que sea así o no? ¿O estamos confundidos ahí?
¿Cómo es la pregunta, Atilio? Si se Por roban ejemplo, en el datos, material, claro, el material de lectura siempre, por ejemplo, dice a sabiendas e ilegítimamente o violando sistema de confidencialidad y seguridad de los datos, acceder a cualquier forma a un banco de datos personales. Y hace la aclaración ahí de que son datos personales. Entonces, la pregunta era si estamos vulnerando una base de datos que no son personales, no sería un delito contra la privacidad. claro, podremos tener un delito quizás de secreto comercial, ¿sí? Vos tenés un distingo entre lo que son datos personales y lo que son datos sensibles. Los datos Sí, sensibles es un grupo más pequeño dentro de los datos personales, ¿sí? Aún los datos personales están dentro del amparo, digamos, de la protección, digamos, en lo que es la privacidad, ¿sí? Que no hay que confundirlo con la intimidad. ¿Sí? Son dos conceptos distintos, uno un grupo más grande y el otro un grupo más pequeño. Del grupo más grande, que los datos que tendrían que ver con la privacidad de la persona, si vos analizas cada uno de esos datos, parecen inocuos. ¿Sí? ¿Qué has comprado vos sí. en el supermercado la última vez que has ido a hacer las compras? Y parece una Mm, tontera la lista claro, Ahora, cuando yo tomo todos esos datos y hago un entrecruzamiento de datos, puedo hacer perfiles muy precisos que hablen sobre aspectos de tu vida que quizás vos querés mantener en secreto o dentro de la privacidad. Entonces, los claro. datos personales, también para colectarlos, hay que tener una autorización expresa. No estamos hablando de datos sensibles simplemente datos personales. ¿Sí? Entonces, Bien. esos datos también están resguardados por la ley, no con el mismo énfasis que tiene, digamos, quizás el dato sensible, que es un dato que se le da mayor resguardo. ¿Por qué? Porque los daños que se puede llegar a producir, digamos, la ventilación de esos datos, que si esos datos se ventilan, es mucho más severa que quizás si yo tengo un hábito de consumo de esta forma o de la otra. Pero aún así, todo eso pueden ser usados de manera dañinas e inescrupulosas, dañina con respecto a lo moral o a lo económico, o a lo laboral, etcétera, de un individuo. Entonces están resguardados por la ley, uno con mayor énfasis que el otro. Por supuesto, el sensible siempre va a tener mayor protección, digamos, con respecto a la ley, ¿no? Bien, y ahí, por ejemplo, la duda esa surgió en el punto 2 del TP14, el punto que roban los 45 millones clonando las tarjetas de crédito. Nosotros ahí habíamos contestado de que se producían delitos contra la privacidad, además del fraude o estafa informática, por el hecho de que, bueno, la base de datos que se roban, donde está, a la que tienen acceso, digamos, de las tarjetas prepaga, sin duda hay un dato personal que es el nombre, el DNI. Entonces, esa era más que nada la duda. Y leyendo el material de lectura, veíamos que ahí hacía mención solo a datos personales, pero como también en esa base de datos hay datos que no son personales, teníamos dudas si tipificaba ese delito. ¿Cuál dato no sería personal, por ejemplo? Eh, es que esa es la duda, porque por ejemplo lo que es lo que son números de cuenta, todas esas cosas, que en Son datos realidad, personales. Son datos personales, corresponden a la persona. El número de cuenta está asignado a una y persona. eso no sería un dato sensible, En la porque parte, eso también digamos, tenía duda, digamos, de la definición de dato sensible. ¿Por qué me surge la duda? es un Por dato. ejemplo, yo hasta donde estuve trabajando hace poco, todo lo que eran números de cuenta, tarjetas bancarias, que era el sistema CRM que manejábamos, eran datos sensibles, y siempre nos Sí, decían que formaban parte de datos sensibles. Entonces ahí me sí, confundí un poco. sí, en realidad, digamos, el enfoque, digamos, del habeas data apunta con mayor énfasis a la parte, digamos, define datos sensibles con aquellos datos que hablen sobre este, lo étnico, lo religioso, lo sexual y demás. Ahora, son datos, digamos, de muy alto impacto, digamos, en lo económico. En realidad, digamos, dentro de los datos personales son los datos, digamos, de mayor impacto, son los datos que pueden producir mayor daño económico, son las tarjetas con las cuales pueden hacer una suplantación de identidad y un montón de otras cosas, y pueden dejar, digamos, tu patrimonio en cero.
Entonces sí tienen un alto valor, digamos, en el resguardo de las empresas que manejan ese tipo de información. Más allá que no entren dentro de la definición taxativa que tiene la ley de datos sensibles, ¿no? Bien. Bien, perfecto. Entonces ahí sí, por ejemplo, ahí sí Ahora, todos tipificaría, son digamos, el datos, delito sí, ese. pero sí sería un dato personal muy importante, como lo es también el resumen, digamos, de la tarjeta. Y qué has Sí, comprado, y por cuánto has comprado, y todo lo demás. ¿De qué compras? ¿Dónde lo compras? ¿A qué precio lo compras? Etcétera. Son datos personales que no tienen por qué, digamos, ser de orden público si vos no, no lo, no lo querés, digamos, hacer público. Ahora, si vos sos ese tipo de persona que suben todas las redes y publican todos los aspectos de su vida, bueno, al pelo, pero es una decisión tuya. ¿Sí? Aún claro, los datos sensibles, vos querés decir, bueno, yo tengo determinada orientación sexual, lo podés hacer. Yo soy de determinada etnia, lo podés hacer. Yo soy de determinado, digamos, partido político, lo podés hacer. Pero es un resorte de tu libertad. No que alguien los recolecte, los venda o los publique sin tu consentimiento. ¿Sí? Ahí es donde bien, realmente ya no podrían hacerlo porque estás amparado por la ley. bien, perfecto. Entonces, gracias. No, por nada. Disculpe, profesor, tengo una duda respecto al tema del lunes de secreto comercial. Sí, Augusto. Eh, Cuando explicaba la parte de qué se entiende por habitualmente por indebida, ¿Cómo, perdón? usted ¿Qué se mencionó entiende por ¿qué se entiende habitualmente por indebida? indebida qué? Esto pasa que estoy en la diapositiva, cuando nombra las dos herramientas que tiene una empresa, por ejemplo, para guardar tu secreto comercial, que serían la obligación de confianza y a partir de eso un acuerdo de confidencialidad Sí. para afianzar el primero sería. Yo entendí que esas son herramientas que usa puede usar una empresa para guardar su secreto comercial respecto de sus empleados y toda la gente. No te estoy. ¿En qué parte de la diapositiva? En la diapositiva 22. 22, ajá. Déjame que llegue ahí, porque no sé exactamente de qué me está hablando. Bien, bien, sí. Bueno, acá nombra los dos primeros ítems que podrían ser utilizados como herramienta para guardar su secreto comercial por una empresa, pero va apuntada hacia los empleados y todas las personas que sean allegadas a la empresa. Claro. Pero para una persona externa que no tiene nada que ver legalmente con la empresa, podría ser, ni siquiera en su pasado, o sea, que haya sido empleado nada, podría robar el secreto comercial, eh, ya sea mediante espionaje industrial, hurto, soborno, como dicen en el tercer ítem. Mi duda sería, por ejemplo, al tener estas herramientas para los empleados, para No, su gente, más que herramientas son situaciones en las que se producen habitualmente esta divulgación indebida de secretos comerciales, ¿sí? Entonces, ¿en qué situaciones se producen? ¿Sí? Bueno, nosotros tenemos una obligación de confianza que está impuesta por la ley, en la cual si vos sos profesional y estás tratando con eso, la ley te dice que tenés que guardar celosamente el secreto comercial. ¿Sí? El hecho, digamos, del cargo que tengan los directores, empleados y demás, le da acceso a esa información y muchas veces esa obligación de confianza que debe tener el empleado hacia el empleador se vulnera. Y se vulnera, digamos,
por muchas razones. Empleado descontento, podría ser alguien que le ha comprado la información y la está vendiendo, etcétera. ¿Sí? Entonces, la primera barrera que tenemos es la ley. La ley que nos obligan a guardar el secreto. La segunda barrera para prevenir eso es, digamos, los acuerdos de confidencialidad. Y el segundo seguro que le tenemos que poner a nuestra información. Entonces, más allá que la ley ya lo obliga, hacemos firmar un acuerdo de confidencialidad con las consecuencias que tiene vulnerar el acuerdo ese, que serán consecuencias bien severas dentro de lo económico y demás. Ahora, eso no implica que se terminen vulnerando a través de espionaje industrial, hurto, soborno, pirateo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, son los pasos que vos deberías reforzar, conociendo cuáles son las tres razones por las cuales, digamos, vos podés llegar a perder la información. Primero, digamos, porque no se respete la obligación que impone la ley. Segundo, porque no se respete los acuerdos de confidencialidad. Y tercero, porque se haga, digamos, un acceso a través de la red o cualquier otro medio en el cual hay espionaje industrial. Y vos tendrás que, dentro de tus obligaciones, si sos un profesional de la informática, ver qué de esta te compete a vos y reforzarla, ¿sí? Y a partir de ahí, digamos, habrá otras que corresponderán a otro, digamos, sector, digamos, de la empresa, en la cual, digamos, tendrá que poner manos a la obra para poder resguardar la información, ¿sí? Algunas van a estar dentro de tu ámbito y otras no. Otras serán, digamos, quizás más del ámbito del sector, digamos, jurídico de la empresa, los acuerdos de confidencialidad y demás. No sé si por ahí va la pregunta o yo la entendí mal. Sí, más o menos. En realidad mi duda es, porque por ejemplo tengo la obligación de confianza y el acuerdo de confidencialidad son instrumentos legales. Por ejemplo, el acuerdo de Sí. la obligación de confianza está impuesto por la ley, digamos, es algo Sí. está implícito. Sí. El acuerdo de confidencialidad es un documento que lo firman los empleados que tienen acceso a esa información. Entonces mi duda era por el lado de que qué herramienta legal, qué instrumento legal puede tener la empresa para evitar ese espionaje industrial, el hurto, soborno de gente externa. Legal son esos dos. Uno lo ha impuesto la ley, pero no por eso deja de ser un instrumento. Otro está en tu campo y dependerá de la calidad de la redacción de ese acuerdo de confidencialidad, la eficiencia del mismo. ¿Sí? O sea, de acuerdo a cómo esté hecho, podrá ser más o menos eficiente ese acuerdo de confidencialidad. Y protegerá más o menos tu empresa de acuerdo a cómo esté hecho. Si está muy bien hecho, tendrá un grado de protección bueno, y si no está de todo hecho y tiene alguna fisura, quizás, digamos, la protección no sea buena. Pero eso ya es dentro del ámbito tuyo. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Claro, igual me queda esa duda, por ejemplo, esos son siempre, como usted mencionó, dentro de mi ámbito, dentro de la empresa, pero para personas externas no tiene ningún instrumento legal, digamos, porque el acuerdo de confidencialidad abarca a todos los empleados, las personas que estén adentro y tengan acceso a esa información, para no divulgarla, no vender esas cosas. Bueno, para los externos, Augusto, tendrás que tener otro tipo de métodos que no van a ser legales, y no serán técnicos quizás, o metodológicos, ¿sí? ¿Cuáles serán? Un buen seguridad de red, la seguridad, digamos, en cuanto a al resguardo de los servidores que no están conectados a la red, quién tiene acceso, quién no tiene acceso, el manejo de la información que vos hagas, lo prolijo y ordenado que sean en el manejo de esa información,
que solamente tengan acceso a aquello que necesiten y solo a la parte que necesiten de la información, no al todo, sino solamente si el proyecto implica que yo deba conocer solamente una parte, digamos, que atañe a lo que yo tengo que hacer, es solamente conozco esa parte del proyecto, no todo el proyecto. Bueno, todos esos mecanismos y esos protocolos van a hacer de que las posibilidades de filtración de esa información sean menores. Pero eso no son legales, sino por ahí son tecnológicos, metodológicos, ¿sí? ¿Por qué tecnológico? Porque quizás el acceso que vos le haces a un lugar donde no está conectado a la red es a través de algún elemento biométrico, puede ser las huellas digitales o lo que fuese, que te garantice que quien está entrando sea quien está autorizado y no otra persona. No es que hay una tarjeta que alguien se la dejó olvidada en el lugar donde toman café, alguien la levantó y entró, digamos, y robó los datos. Bueno, todo ese tipo de cámaras web que tengan cámaras de seguridad, que tengan, digamos, la posibilidad de monitorear, digamos, quién entra y quién no entra a los lugares, si están o no están autorizados, que eso quede registrado con hora de entrada, con hora de salida, etcétera, etcétera. Esos son los mecanismos con los cuales vos vas a minimizar la posibilidad, y digo minimizar porque nunca la vas a evitar en un 100%, la posibilidad de un robo. Pero legalmente el único amparo, digamos, contra eso, el único mecanismo es la ley, porque ya la ley te está diciendo que no podés robar. Todo eso está clasificado como delitos informáticos. O sea, si vos querés un mecanismo legal, ya está la ley. Ahora, mecanismo que vos puedas implementar legalmente contra un tercero no existe. Sí, podés hacer estoy hablando de un tercero que venga con la intención delictiva. Sí hay mecanismos legales contra terceros, pero no terceros delincuentes, sino terceros, quizás personas que las subcontratas para alguna tarea o tenés algún convenio con otra empresa y si bien son terceros porque son personas ajenas a tu empresa, no son delincuentes. Pero aún así sí también vamos a hacer la firma de contratos de confidencialidad y vamos a tener todos los resguardos que tenemos con nuestros empleados, a pesar de que no son nuestros empleados, son terceros. No sé si a eso apuntás vos o al delincuente solamente estabas apuntando. Sí, más que nada para al delincuente sería. Eso era Al delincuente, el resguardo legal es la ley, ¿sí? Ya el Sí. delincuente sabe que hay una ley que lo va a castigar si él comete ese delito. Le importa poco, pero está la ley. Ahora, otro elemento legal contra el delincuente, y si no le está importando la ley, mucho menos le va a importar ningún otro que vos puedas implementar. Pero sí podés hacer tecnológicamente ponerle barreras, físicamente ponerle mecanismos para dificultarle el acceso a los lugares donde está la información resguardada, etcétera, etcétera, ¿no? Capacitación del personal, etcétera. Personal de seguridad dentro de tu empresa, chequeos, esos elementos que permiten ingresar a determinadas áreas y si no estás autorizado no te dejan ingresar. Entonces, todas esas cosas que vos hagas en tu empresa para mejorar la seguridad son los mecanismos que van a minimizar el pérdida de información. No lo van a eliminar, pero lo achican bastante porque bueno, va a ser mucho más difícil ingresar y sustraer los datos. No imposible, pero sí difícil. Bien, gracias. Gracias, profe.
Edith, te dejo un momentito. Sí, Ricardo, tranquilo. En un ratito vuelvo. Bueno, Gracias. no, bueno. Sí, Laura. Sí, todavía no lo hemos, no está armado del todo, pero sí la idea es que ustedes puedan razonar los puntos. Todavía, como te digo, no está definido del todo, pero bueno, nos parece que esa es una buena forma de, dentro de toda esta virtualidad, de poder saber si les quedan los conceptos, si los pueden manejar a los conceptos, y a través de la resolución de casos. Es una de las variantes, así que todavía no está definido. ¿Mm? Por eso es importante que manejen bien los conceptos, tengan claro esto desde los delitos, cuándo es delito informático, o sea, vayan desmenuzando bien los conceptos y así van a poder resolverlo a los casos tranquilamente. Recuerden, nadie le va a pedir ni número de artículo, ni número de ley, pero sí que hagan referencia de dónde, ¿sí? De dónde sale eso que ustedes van a responder. A eso se refiere la fundamentación. ¿En qué se basan? ¿No? No, de nada, Laura. Aprovechen esta clase, consulten, si tienen tiempo ahora, lean, agarren las cosas y lean y lo que no entienden, pregunten. ¿Sí?
Hola, ya estoy de nuevo acá. Una cosita, lo que me han hecho alguna consulta sobre el último evaluativo con un problemita que ha habido con una pregunta, ya se le va a rectificar ahí, es una cosa extraña que a veces hace Moodle cuando chequea, digamos, a veces un espacio de más en la respuesta, pero ya lo vamos a revisar y lo vamos a corregir en lo que han contestado bien y le ha marcado como incorrecto. Bien. Ricardo, Laura preguntaba si, cómo iba a ser el parcial. Si Difícil. iba a ser igual que la vez pasada. Es una broma, ¿no? Va a ser difícil. No, va a ser el parcial muy parecido, digamos, no igual, pero parecido, digamos. No sé si esa era la pregunta, ¿cómo va a ser? ¿A qué se refería? No sé. No, ella preguntaba puntualmente si había puntos para pensar, o sea... Evidentemente va a haber muchos más puntos para pensar que en el primero. Claro, era esa justo mi pregunta, como Porque apuntar más como a tratar de memorizar o hacer repasar otra vez los prácticos haciendo ejercicio y esas cosas. Eso era lo que yo en quería preguntar. realidad nunca le pedimos que memoricen al pie de la letra, sí que tengan los conceptos claros, ¿sí? Sí, No me interesa exactamente el número de la ley, que lo pongan exacto, ¿no? Si es 17.000, no me interesa tanto eso, sino que sepan qué dice la ley y cómo aplicarla en el momento en que ustedes tengan un caso que a ustedes les importe, ¿no? Eso creo claro, que es la finalidad de la materia y eso apuntamos, a que ustedes en el ejercicio profesional o simplemente el hecho de ser, digamos, un ciudadano, se encuentran ante una situación, sepan que mínimamente qué derechos tienen, qué obligaciones tienen y cuándo deben ir y consultar con un abogado, porque hay algo que no está de todo claro o correcto y a partir de ahí se eviten inconvenientes, ¿no? Esa es la finalidad de la materia. Que ustedes puedan hacer un ejercicio profesional conforme al derecho vigente. claro, sí. Bueno, eso era nada más como para preguntar, digamos. Eso. El tema de memorizar exactamente es un poco relevante. ¿Por qué? Porque quizás hasta el momento en que ustedes usen lo que han aprendido acá, capaz que ese mismo artículo ya cambió, pero generalmente los principios no cambiaron. ¿Sí? Quizá cambió el plazo, cambió quizás una modalidad de presentación que sea distinta, pero si ustedes tienen los conceptos, van a saber si hay algo que no está correcto y van a poder consultar a tiempo para no tener, digamos, sorpresas desagradables después. Claro. Bueno, profe, eso solamente. Eso. Gracias. Profe, Sí, yo tengo una observación más que una pregunta y es estructural respecto al acceso a la página de la facet virtual. He estado teniendo problemas con el navegador, con Firefox, para acceder a la facet virtual. Ya lo he reportado bueno, en un grupo de Facebook que hay de la carrera y efectivamente están reportando de que hay problemas con Firefox. Este, no sé si
pueden verlo el tema porque tengo, o sea, ahora usé el Chrome, el navegador Chrome, para, bueno, para acceder a la página, pero bueno, no es el navegador que venía usando y por ahí me da un poco de miedo de que falle el día del parcial o algo así. Germán, ese y otros problemitas lo hemos charlado ya con la gente de fase virtual. Y bueno, me han dicho que van a hacer todo lo posible por irlo mejorando ahora, pero que me han citado un viejo refrán que no se puede cambiar de caballo en medio del río. ¿A qué se refieren con esto? Que estamos justo en épocas de exámenes y demás, y hacer por ahí un cambio de versión o una revisión muy profunda puede ser complicado en esta instancia de una alta demanda. Entonces, es como que vamos a tratar de, me dijeron, de paliar o de mejorar los problemas lo más que se pueda, y quizás para el año que viene sí ya vamos a tener una página, digamos, depurada de todos los errores que han ido tomando nota, ¿no? Ah, bien, perfecto. Sí, un poco me daba miedo porque, bueno, yo todo el cuatrimestre usé Firefox para la materia y anduvo de 10. Y justo esta semana comencé a tener problemas y, bueno, tenía un poco de miedo que al cambiar de navegador, por ahí me pueda surgir algunos problemas que, bueno, que no tenía previsto hasta ahora. Bueno, hasta ahora está todo bien, digamos, con Chrome, pero bueno, tengo un poco ese miedo. De todas formas, Germán, hay cosas que escapan un poco a lo que podemos hacer desde la cátedra. Tenemos que arar con los bueyes que tenemos, no podemos elegir. Lo que sí te diría que quizás tengas vos, al momento de rendir, la posibilidad de tener las dos alternativas posibles, los dos navegadores que estén operativos, como para, si tenés problema con uno, poder seguir con el otro, ¿no? Más de eso no te podría decir, porque ya hay muy poco tiempo como para poder chequear que se haya mejorado, digamos, tu problema y demás. Ya estamos muy encima. Así que yo creo que vamos a tener que arrancar con lo que tenemos y tratar de ver si surge un problema, ya veremos cómo lo resolvemos. Bien, perfecto. Sí, eso era lo que estaba ahora, que he bajado Chrome y otro navegador más como para tener un poco de contingencias por las dudas. Para Aquí Luis Coca me dice que él está usando Opera y que le funciona bien. Bueno, eso es lo que te podría aconsejar, que tengas por ahí, ahora antes del parcial, hagas algunas pruebitas para tener, digamos, un plan A, un plan B y un plan C quizás, ¿no? Perfecto. No espero cambios estructurales profundos, porque me han dicho que en este momento donde todo el mundo está tomando parciales, finales y ese tipo de cosas, no pueden hacer una revisión profunda de